Obviamente el congresista Heriberto Benítez nos pidió la palabra, está como invitado en esta comisión, así que su intervención. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Yo he podido escuchar con atención el desarrollo de la comisión, presidente, y la verdad que no he podido percibir nada que haga pensar que hay una manipulación o que haya una tendencia a favorecer a alguna persona en el canal y en la radio del Estado. No la veo. Que haya preocupación en algunos sectores políticos es una cosa distinta. Es más, ya se ha dicho en esta sesión que la propia presidente de la IRTP ha sido nombrada en un gobierno anterior, lo cual va demostrando que el gobierno no tiene una intención de apoderarse de la señal de televisión. Y es más, aquí también está en esta sala Alberto Cuquín, un destacado periodista que nosotros conocemos su trayectoria, su independencia, la objetividad con la que trabaja, y él tiene a cargo toda la responsabilidad de lo que es radio. Y nadie puede pensar algún día que Alberto Cuquín va a ser manipulado o él va a dirigir la radio para favorecer una campaña determinada. Pensar eso sería pues inaceptable, señor presidente. Entonces, la presencia de las personas va demostrando que se cae aquella presunción de que pueda existir una tendencia, una manipulación. Ahora, políticamente, que algunos grupos crean que Nadine Heredia pueda ser candidata a la presidencia y tengan miedo que le puedan ganar la elección, eso es distinto. Eso es distinto. El hecho de que alguien tenga miedo a una candidatura de Nadine Heredia, ese es un problema político. Ese es un problema que no tiene nada que ver con la conducción de un medio de comunicación, ni del Estado ni privado, porque cada uno tiene para escoger sus opciones, señor presidente. Y acá no se puede decir de que se intenta destinar fondos del Estado para favorecer una candidatura solo porque sale muchas fotografías de la primera dama o porque cierta cantidad de minutos de un canal de televisión se destina a una primera dama. O sea, pensar eso ya, no, con todo respeto, no sé si es ridículo, presidente, o no, pero creo que por ahí no va la tendencia de la Comisión de Fiscalización, porque no se observa absolutamente nada. Es más, a cualquier ciudadano, usted le pregunta, hoy en día, si hubiera un proceso electoral y tuviera que elegir entre Nadine Heredia y Keiko Fujimori, abrumadoramente ganaría Nadine Heredia. Destrozaría políticamente a Keiko Fujimori. Eso es un hecho real, señor presidente. Presidente, las encuestas que tenemos dicen… Un momentito, congresistas. Solicite la… Ok. Sí, claro que sí. Quería precisar que muestre las encuestas el congresista Heriberto Benítez. La información que nosotros tenemos es absolutamente contraria. La que lidera la intención de voto es Keiko Fujimori. Y no se trata de tener miedo o no, congresista Benítez, a través de la presidencia. Se trata de qué cosa es lo legal. Y sabemos que existe en este momento una ley que impide la postulación de la señora Humala. Entonces, frente a ello, lo que es legítimo también en la oposición, y creo que usted es oposición o el gobierno, en este momento no me queda muy claro, es que se define ese tema. ¿Va a postular o no va a postular? Si es que va a postular, es evidente que tendría que haber una modificación legal. Se debatirá seguramente en el Congreso en ese momento. Mi bancada ha expresado públicamente que se opondrá, pero hay que transparentar. Si va a haber postulación, es entendible y legítima la preocupación de la oposición respecto a las apariciones, al uso de recursos públicos. Como bien se ha dicho, todas las apariciones de la primera dama tienen que ver con eventos que organizan los ministerios. O sea, no a través, como hacían las primeras damas en el mundo, eventos particulares, a través de donaciones que consiguen obras sociales, no, sino con recursos de todos los peruanos. Entonces creo yo, presidente, que es legítima la preocupación y en ese sentido estamos pidiendo explicaciones y mi tema ha sido, mi participación por lo menos ha sido muy puntual, que nos diga los porcentajes, por ejemplo, aparición con el jefe de Estado, que no me van a decir pues que tendría menos interés público las apariciones o declaraciones del jefe de Estado con su esposa. O en ese sentido hemos puesto como ejemplo el ministro del Interior. Estoy esperando ese tema. De manera, presidente, que estas apreciaciones subjetivas o de analista político me parece que no es en todo caso esta mesa la indicada.
con gusto debatiremos en un medio de comunicación, pero estamos en la Comisión de Fiscalización. Si se continúan con estas apreciaciones subjetivas, vamos a tener que insistir nuevamente con las intervenciones, las interrupciones. Ojalá que podamos superar para ya escuchar a nuestra invitada. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Juan José Díaz Dios. Congresista Benítez, para concluir. Sí, presidente. Lo que ha dicho mi colega que me ha antecedido en el uso de la palabra no necesita demostrarse con encuestas, presidente. Basta caminar por la calle y preguntarle a cualquier ciudadano si hubiera una elección entre Nadine Heredia y Keiko Fujimori, ¿quién ganaría? Nadine la destroza a Keiko, lejos, la derrotaría políticamente. Entonces ahí está el temor, pues. Entonces tienen que salir a atacar a quien le podría ganar a su candidata. Esa es la verdad. El resto son subjetividades, señor presidente. No nos desviemos del tema. Está pidiendo una segunda interrupción. Sí, presidente, perdón, todavía, déjeme terminar la idea. Presidente, no me estoy desviando del tema. Es más, aquí se ha dicho que hay una ley que prohibiría una probable postulación. Esa ley fue aprobada en el año 95, cuando Alberto Fujimori expulsó de Palacio a Susana Higuchi. Y cuando Susana Higuchi, siendo primera dama, dijo que iba a postular a la presidencia de la República. Entonces, para prohibirle la postulación, para cerrarle el paso a la ex primera dama, le publicaron una ley con nombre propio y le dijeron, usted no puede postular. Entonces Susana Higuchi dijo, bueno, ya que no me dejan ir a Palacio de Gobierno, postularé al Congreso. Y el jurado le descalificó la lista también. Y Susana Higuchi tuvo que hacer huelga de hambre en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. Estuvo tendida en el piso por 3 o 4 días en defensa de los derechos políticos de la mujer. Una lucha valerosa, presidente. Entonces, si mi colega nos recuerda esa época, hay que recordar la historia de manera completa, no por partes. Hay que recordar quién presentó el proyecto y por qué lo presentaron. ¿Cuál era el objetivo de esa ley? Impedir que la ex primera dama, Susana Higuchi, postule y se enfrente a Fujimori, porque en esa época también Susana Higuchi derrotaba a Fujimori lejos. Eso era evidente, presidente. Entonces yo no me aparto del tema. A mí me interrumpen, me tocan un tema, y yo tengo que responder para aclarar, porque la historia es única, no se puede cambiar, presidente. Me pide una segunda interrupción el colega Mariano Portugal, si usted lo permite, presidente. No, primero me la pidió el colega Portugal. Congresista Mariano Portugal. Presidente, por su intermedio. Y yo creo que estamos distrayendo el objetivo que tiene esta sesión. Se ha invitado a los responsables del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Yo creo que no se le ha dicho si tienen poder o no para hablar de quién puede ser o no puede ser candidata a una postulación. Yo creo que ese tema no debería tocarse aquí porque no podemos hablar por alguien que no está presente, por alguien que no tiene todavía la voz pública en decir si va a ser o no lo va a hacer. En ese sentido, presidente, yo creo que deberíamos entrar en el objetivo de esta sesión. Ahora, sí es de interés saber qué hace el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Lógicamente tiene una obligación de informar, tiene una obligación de dar sano esparcimiento a la opinión pública, tiene la obligación de ser educativa, porque es un medio del Estado, y Estado somos todos. Por lo tanto, nos conviene saber cuáles son los programas que se emite, en cuánto tiempo se va a variar, a qué segmento se está orientado, si hay un programa, por decir, para el sector rural, en quechua, en aymara, hay programas de acuerdo a los dialectos, de acuerdo a las costumbres de diferentes puntos del país. Esa debe ser la discusión con la que ahora debemos aportar para que este Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú cada vez sea mejor, y decirle que deje de lado, por ejemplo, aquello que es humorístico, con un lenguaje tal vez no propicio para los niños, no propicio para la juventud, no propicio en la parte educativa. Entonces, señor presidente, creo que estamos de más queriendo averiguar si va a ser o no va a ser una persona, una dama, candidata. Bueno, pues quienes quieren saber y no lo dice, bueno, yo creo que tienen que recurrir pues al sorteo de la coca y ahí se enterarán si es o no es, va a ser o no va a ser, porque estamos distrayendo el tiempo desde hace rato, presidente, sobre este tema.
Bien, yo no soy dueño de lo que los congresistas tienen que opinar, ¿no? Y esta hermenéutica parlamentaria siempre guarda el respeto y la consideración a cada uno de ustedes. Así que en ese sentido no podríamos tampoco a veces tener algunos cortapisas. Congresista Benítez, para culminar. Gracias, presidente. Yo respeto lo que dice el colega Portugal, pero aquí no se ha invitado a la presidenta del directorio para hablar de la programación del canal. No le hemos citado para que nos diga a qué hora sale qué programa, si tiene amenidades, si tiene familiares, si tiene noticias. Acá se le ha invitado para un punto específico porque hay un grupo de parlamentarios que han pedido que explique determinado tema. Y en esta sesión hay alguien que ha preguntado y ha dicho que digan si Nadine Heredia va a ser candidato o no. Entonces, la orientación del debate va para ese lado. Yo no pensaba intervenir, presidente, pero me veo obligado a intervenir porque yo no soy parte del partido gobierno, me considero parte de una oposición responsable y democrática y creo que cuando hay que decir las cosas se dicen. Lo que está bien se respalda, lo que está mal se critica. Pero yo no puedo negarle a una persona que pueda tener sus derechos políticos a impedírselo y menos puedo prohibirle a nadie que aspire a algún cargo si la Constitución se lo permite. Por esa razón, señor presidente, yo creo que es importante que haya venido los representantes de IRTP, tanto por la parte de la televisión como parte de la radio. Creo que las personas que están trabajando ahí garantizan con su presencia y con su nombre imparcialidad, objetividad, transparencia y una buena conducción de lo que es un canal y una radio del Estado. Creo que eso no está en discusión. Lo otro, señor presidente, quedará la pregunta para que el pueblo la responda y diga por qué le tienen tanto miedo a Nadine Heredia. Ya el pueblo dirá y se dará cuenta de la respuesta. Gracias, presidente. Bien. Bien, había solicitado el congresista Juan José Díaz Dios y escuchamos las respuestas de nuestros invitados. Sí, presidente, muchas gracias. Efectivamente nos pone la obligación de contestar al congresista Benítez, lamentamos, pero vamos a tener que hacerlo. Miedo para nada. Ya lo veremos en los votos si es que logran ustedes con esas alianzas seguramente concretar una ilegalidad, porque independientemente de la historia que ha querido desde su punto de vista mencionar el congresista Benítez, la ley está vigente y las leyes se respetan, presidente. Y lo que hemos dicho por si acaso de que se aclare si va a ser candidato o no la señora Humala, no solo hemos dicho a nuestra invitada, simplemente estamos explicando el contexto. ¿Por qué preocupa tanto las apariciones de la primera dama? Evidentemente porque existe una ley que prohíbe una postulación y porque no ha habido una definición clara que diga si va a postular y en todo caso se abriría un debate en esta comisión, en este Congreso, si se reforma la ley o no. Pero en la medida que en su momento, y hemos adelantado también que es nuestro derecho legítimo, de manera clara, vamos a oponernos. Y ya me ha quedado clara la posición del señor Heriberto Benítez, que francamente deberían hacerle ya un campito ahí al frente. Pero en fin, ese es otro tema. Pero eso es simplemente para explicar, reitero, explicar por qué fue mi frase, presidente. Muchas gracias. Y ahora yo creo que, salvo que quiera interrumpir, me pide una interrupción al congresista Benítez, presidente. Yo creo que ya está clara la posición. Una interrupción al congresista. Presidente, quienes hemos estudiado Derecho en la universidad nos han enseñado la pirámide jurídica. Hans Kelsen, como me recuerda mi colega, y se sabe que la Constitución prima sobre las leyes, y las leyes tienen su escala. Pueden ser decretos legislativos, leyes, incluso las leyes orgánicas están encima de las leyes simples, luego van bajando los decretos y así sucesivamente. Y una ley no puede ir en contra de la Constitución. Y si alguien quiere que aplique la ley sobre la Constitución, puede cometer una barbaridad jurídica. En fin, eso será materia de debate en su momento. El Jurado Nacional de Elecciones definirá. No es el tema para el que se ha convocado, pero lo han traído y yo por eso quería hacer mención. Nada más, señor presidente, solamente quisiera una vez más, de repente mi colega Juan Díaz Dioses no ha entendido la pregunta, pero se la vuelvo a repetir. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Nadine Heredia? Gracias, señor. Congresista Gracias, presidente. Le hemos contestado, miedo para nada. Y en todo caso, los que tenemos estudios de maestría en Derecho Constitucional, congresista Benítez, sabemos que la esencia de la Constitución es limitar el poder. De manera que no solamente el formulismo de Kelsen, sino además
tenemos claro que la Constitución básicamente no es un conjunto de prohibiciones y que existen leyes de desarrollo constitucional, de manera que sería bueno de repente completar ciertos estudios con un posgrado. Muchas gracias, presidente.